Hola, buenas tardes aún. Bien, vamos. Gusto en saludarlos. Mi nombre es Manuel Dorantes y quiero presentarles un tema vigente en nuestros días, ¿verdad? Con todo este asunto de la reforma judicial. Las actitudes fascistas que se están presentando, porque no hay de otra, es fascismo cuando tú quieres imponer a fuerzas tus condiciones, independientemente de lo que sea, ¿verdad? Como se está observando en estos momentos. A López Obrador y a sus diputados y senadores de la 4T están juntando la mayoría como del lugar y están descalificando a todo aquel que se oponga. Los estudiantes se manifestaron en contra de la reforma y ya hay una campaña de desprestigio. No tienen derecho a hablar, es en concreto lo que están diciendo, ¿verdad? Es una actitud antidemocrática y realmente fascista. No se le puede llamar de otra manera. Imponer mis condiciones, no tomar en cuenta a nadie, ¿sí? A como dé lugar, quieren llevar a cabo esa reforma judicial. Similar caso sucedió en 2022 con la tan cacareada y propagandeada reforma al sector eléctrico, ¿verdad? Donde alegaba López Obrador que la energía, la industria eléctrica se había entregado a los intereses extranjeros y que no era de México y por lo tanto necesitaba una reforma, echar para atrás lo que se había hecho en el sexenio anterior y presentó una reforma, ¿no? Igual, una propuesta, cuando la realidad era de que pues los recursos naturales seguían perteneciendo a México, el control de la energía, el control de CFE, de Pemex, y tan era cierto que desde el primer día que tomaron el gobierno, tomó la presidencia, pues colocó a todo su equipo en esas instancias, ¿verdad? Y comenzó a manejarla y a parar todas las licitaciones que estaban en proceso, ¿sí? Y que se habían iniciado en el sexenio anterior para permitir que inversión privada entrara a apoyar al sector energético, ¿no? Electricidad y a Pemex. Y darle el chance, y que ya tenían ese chance, infinidad de empresas de producir su propia energía, por ejemplo, ¿no? Obviamente en convenio con Comisión Federal de Electricidad, es decir, no había ningún problema, tenían el control y de tal manera que pues tenían a su secretario Bartlett, ¿no? Dirigiendo la CFE, ¿sí? Pararon licitaciones, pararon todo, porque legalmente todo ese recurso pertenece a la nación y no es posible venderlo ni que otro lo pueda apropiar. Sin embargo, la propaganda fue de que se había entregado a intereses ajenos el sector energético y por lo tanto requerían una reforma. Entonces presentó la disque reforma para que fuera votada y así armar el escándalo, ¿no? Porque estaban las elecciones previas ya intermedias, ¿no? Entonces les servía de propaganda, ¿sí? Y distracción por todo el rollo que ella estaba realizando, que estaba a gusto manejando Pemex y Comisión Federal de Electricidad y desapareciendo programas sociales, ¿no? Y gastando donde quería gastar, como él quería. Entonces distrajo por un lado, ¿sí? Con todo ese teatro que armó, ¿sí?
e hizo campaña, ¿va?, para las siguientes elecciones, porque pues aparecía como el defensor de la patria, ¿no? De tal manera que se lleva a votación, ¿no?, la reforma eléctrica en ese entonces, ¿sí? Y obviamente la supuesta reforma eléctrica, que como él la quería, simplemente pues armó ahí algo, ¿sí?, no importante, porque como decimos, pues ya estaba manejando el sector energético, y el sector energético ha pertenecido al país, no a otro, y por lo tanto su gobierno lo estaba manejando. Quizás detalles de aumentar impuestos, otras cositas, ¿no? Pero bueno, no alcanza la mayoría en la votación, ¿sí? Y por lo tanto se desecha su disque reforma energética, y a partir de ahí, bueno, no a partir, ya antes había habido manifestaciones fascistas, ¿verdad?, en contra de quien se opusiera a sus propuestas o a sus opiniones, ¿sí? De tal manera que en base a esos sucesos y observando la situación tan grave que se estaba dando, pues yo decidí escribir algo en las redes sociales sobre eso. Yo escribí el 21 de abril de 2022 lo siguiente, ¿sí?, entendiendo la situación del país en ese momento, ¿no?, y del manejo político que se estaba haciendo, y antidemocrático y irracional por parte del gobierno de la 4T, obviamente encabezado, como siempre, por López Obrador, ¿verdad? Yo escribí lo siguiente, lo titulé "Fascismo a la vuelta de la esquina en México". Y lo quiero exponer ahorita porque tenemos situación similar ahorita con la reforma judicial, ¿verdad? Bueno, fascismo a la vuelta de la esquina en México. Es preocupante ver la manera en que desde la presidencia de la República, al igual que altos mandos, diputados, senadores y militantes de Morena, de los altos mandos, están operando, ¿sí?, agresiva campaña de desprestigio, ¿verdad?, en contra de aquellos que votaron en contra de la reforma eléctrica presidencial, ¿sí? Campaña de insultos, porque así se dio, está registrado en la prensa todo eso, en los medios. Campaña de insultos que prácticamente están llamando a la agresión física y al linchamiento de esos ciudadanos, cuyo único delito fue el de no coincidir con la visión del proyecto presidencial sobre la CFE. Así los están exhibiendo por todos los medios, ¿verdad? Es decir, exhibiendo a los que votaron en contra, a diputados y senadores de ese entonces que votaron en contra de la reforma, contra lo que él llamó la reforma, el documento que presentó, ¿verdad? Dice, así los están exhibiendo por todos los medios, con fotos, ¿sí? Ponían las fotos en el Zócalo, en varias ciudades, con fotos personales y el eslogan de traidores a la patria. Esa era la acusación principal. Traidores a la patria, entre otros adjetivos, ¿verdad?, tales como corruptos, vendidos, etcétera, todo lo que se le ocurrió, ¿sí?, endilgarle a los que votaron en contra, ¿verdad?, a la oposición, que no les aprobaron. O sea, el escándalo lo siguieron. Después de la no aprobación, el escándalo y el drama y el teatro siguió, pero con ese tipo de agresiones, ¿verdad?, verbales, a nivel público, ante los medios, exhibiendo a cada uno de esas personas con sus fotos, ¿verdad?, y fingiendo hasta los fusilamientos y linchamientos, como un senador lo hizo en el Zócalo. Entonces, los acusaron de traidores a la patria, entre otros adjetivos tales como corruptos, vendidos, etc. Pero sin demostrar lo dicho, ¿sí? Porque votar en contra de una propuesta no es ser corrupto ni traidor a la patria, simplemente, ¿sí?, no estás de acuerdo con eso, ¿verdad?
Para eso son las cámaras. Sin demostrar lo dicho, misma situación que vivieron los judíos y otros seres humanos en Alemania nazi de Hitler. Mismas acciones fascistas implementadas desde el poder del régimen y del partido gobernante en turno. Similar a lo que pasó en Alemania, ¿no? Así se cargaba a los judíos a otras personas que se oponían al régimen fascista de Hitler, ¿no? Perseguidos y acusados, no podían opinar de nada. Igual lo que vimos en ese momento y lo que estamos viendo ahorita con la reforma, ¿no? No estás de acuerdo, te acusan de lo peor y de que no vales nada, ¿no? Porque no apoyas al régimen. En aquellos tiempos fue el Partido Socialdemócrata Alemán dirigido por Hitler, aquí en México, ahora por el Partido Morena de López Obrador y aliados de la 4T. Para quienes conocemos esa historia del pasado alemán sabemos que las similitudes son aterradoras, y así es. Así se etiquetaba a judíos y opositores al régimen como seres inferiores, enemigos, locos, ¿verdad? Que no tenían la razón. Sin razón, locos y traidores, sin razón alguna y traidores. Y de ahí se pasó a la persecución, la tortura, linchamiento y asesinato, ¿verdad? Así se llegó allá en Alemania a ese nivel, ¿sí? Promovido por el gobierno de aquel entonces. Así que da preocupación observar ahora aquí en México indicios de actitudes y acciones netamente fascistas a punto de desbordarse. Al parecer esta actitud del régimen va para largo, ¿sí? Va para largo esta actitud, violando así el de por sí ya frágil ambiente democrático que se vive en México. Por tanto, escribí, quiero manifestar mi condena y rechazo a cualquier acto y a cualquier política de tipo fascista que promueva el régimen. Se debe respetar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de decisión. Y eso se hace en los hechos, no de palabra. El gobierno, el presidente Moreno y demás personajes involucrados de 4T está en tan deleznable política, deben de parar la implementación de tan injustas acciones, ¿sí? Porque todo, independientemente son tus amigos o enemigos, esas personas de la oposición que votaron en contra del proyecto de López Obrador, dice que proyecto, digo, porque como ya en la introducción lo dije, era faramaya, controlan la CFE y la siguen controlando. Perdieron la votación y pues ya se olvidaron de eso, ¿no? Pero le sirvió de campaña, ¿no? De borlote y de distracción para seguir ellos haciendo lo que querían, ¿no? Pero con la responsabilidad de llegar a esos extremos de tipo fascista, que obviamente provocan, generan, inducen al odio, por ejemplo, de esos simpatizantes de López, ¿no? Seguramente hay gente irracional, hay gente que se puede tragar esos asuntos y ver como enemigo a aquellos porque son traidores a la patria, ¿no? Y culparlos de su situación material y económica de esas personas, ¿no? Cuando no es así. Y por lo tanto se podía llegar a la agresión física que prácticamente se estaba dando, ¿no? Fue agresión verbal y todo, ¿sí? Y por eso, pues yo decidí escribir una opinión al respecto. Algunos dirán, no, pues no tiene sentido, ¿sí? Pero pues desde mi punto de vista y contemplaria, sí tiene sentido mi opinión, ¿no? Porque Alemania, Hitler, así empezó el fascismo. Y aunque no fuera
a llegarse a eso, pero son actitudes fascistas, ¿sí? Antidemocráticas, irracionales. Acusar a alguien porque, oye, me ganaste una votación, es como perdí, me ganaste un partido, cabrón, entonces voy contra ti porque ¿cómo me vas a ganar? ¿Verdad? Digo un partido por un juego de fútbol, ¿no? Cosas irracionales. Y en estos momentos, digo, no quiere decir que haya cambiado la cosa porque López Obrador siguió atacando a personas, ¿no? Siguió atacando a quienes consideraba que se oponían a su visión, a quienes le lanzaban alguna crítica, no importa si estaba sustentada o no, siempre descalificando a las personas y de manera agresiva, y dando a entender que el único que tenía la razón era él, porque cualquier cosita, no, eso no, es esto, y es que ese es de derecha, y es que ese es tal por cual, ¿verdad? Digo, todas las secciones vivimos eso. Ahorita se está recrudeciendo otra vez con la cuestión de la reforma, ¿no? ¿Sí? Campaña fascista, antidemocrática. Todo lo que se está manifestando en contra de la reforma está siendo desprestigiado, atacado, ¿sí? Difamado. Ponía yo de ejemplo a los alumnos de las universidades, pues que son manejados, que no piensan, que son unos tontos, que están en contra, ¿verdad? Que no tienen razón, sin más discusión de nada, simplemente que no tiene razón porque lo dice López. Y lo dice López y lo repiten todos los demás. Y su equipo de propaganda obviamente altera todo eso y lo dramatiza aún más, ¿verdad? Y hace una campaña muy incisiva, ¿no? Muy agresiva para lograr el desprestigio de todo aquel que esté en contra, de todo aquel que está pensando que la reforma judicial no tiene sentido y que no debería llevarse a cabo. Es decir, todo fascista y antidemocrático. ¿De dónde se catalogan entonces de democráticos, de humanos, de honrados? No aceptan la discusión de otros, ¿verdad? El punto de vista de otro. El planteamiento para alguien que es democrático y que trata de transmitir eso a su pueblo, ¿sí? Transmitir actitudes democráticas y también actitudes racionales, bien pensadas y responsables, pues quiero hacer un cambio, lo someto a discusión y primero que se discuta, ¿no? Cómo se debe discutir tomando en cuenta todas las opiniones. Hay mucha gente en contra de lo que opino, bueno, esa es la discusión, ¿no? Y tomar la decisión en base a lo que la mayoría decida derivado de la discusión que se haga, eso es democracia. Decir, a ver qué piensas tú, dame tu propuesta, qué opinas, compaginamos, discutimos, llegamos a conclusiones, acordamos, no acordamos, de manera decente y racional. Y no esas actitudes fascistas, que eres traidor a la paz conmigo, o sea, imponer a como dé lugar. Entonces, pobre pueblo, ¿verdad? ¿Qué representantes tiene? O sea, cuando por eso nunca han defendido al pueblo, porque lo que defienden es sus intereses, no los del pueblo. Y si el pueblo llegara a protestar, se pondrían en contra del pueblo. Si el pueblo llegara a decirles, oiga, estás afectando mis intereses, ¿sí? Inmediatamente irían contra el pueblo, y contra ese pueblo que incluso no tienen mayoría, lo vuelvo a repetir, porque otra
Actitud fascista es la mentira, la tergiversación, para hacerte creer lo que no es, o deformar la realidad, cuando dicen el pueblo está de acuerdo con nosotros. Solo votó el 30% por ellos. No tienen la representatividad real del pueblo. Ganaron una elección entre los que compitieron, pero a nivel de pueblo, de país, su representatividad es prácticamente nula, porque pues 30% de votos. En un sistema democrático se considera que para que tú realmente se considere que tienes el respaldo popular, pues cuando menos que obtengas arriba del 50% de votos, ¿no? 60%, es decir, una mayoría, y que se vean en las urnas, en los votos. Cuando tú tienes un 60% o arriba del 50%, cuando menos, pues ya dice uno, pues tiene respaldo, tienes el 30% y hablas en nombre de todo el pueblo. Actitudes igualmente fascistas. Bien, entonces les quería comentar eso porque pues eso que escribí realmente sigue teniendo validez ahora. Con otro caso, ¿verdad? Reforma judicial, ayer la reforma energética, que se olvidaron ya de eso porque era truco político, ¿verdad? Para campaña y para distracción. Es falso que nunca hayan tenido el control y que el sector energético, el sexenio pasado se lo haya entregado a otros, ¿no? Y que los que votaron en contra de la reforma energética hayan entregado el poder o el país a otros. Tan mentira es que se comprueba, siguen ellos allí. Si no, pues no tuviera el de presidente, los secretarios de Pemex fueran extranjeros, ¿verdad? O de la Comisión Federal de Electricidad, y ellos dirigieran desde allá. ¿Quiénes decían todo? Pues los que tienen derecho, los mexicanos, ¿verdad? Y ellos tienen el poder, están contentos ahí, gaste y gaste. Endeudaron a Pemex, y si ya no les pertenecía a Pemex ni CFE, ¿por qué la endeudan? O sea, los embustes, ¿no? Igual, otro embuste con la Suprema Corte, ¿no? Igual, como se dice, de la misma manera, con actitudes fascistas, ¿verdad? ¿Sí? Salpicado con actitudes fascistas todo el proceso, ¿no? Diversas. Esa es la cuestión. Bien, entonces la dejamos ahí. Gracias.